¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y bueno, chicos, sean bienvenidos a una semana más de novedades, una semana más de ofertas en MGG, que la verdad, chicos, les digo desde ya que esta definitivamente será una de las peores semanas del año, de este año en MGG, porque la verdad esta semana trae muchas ofertas muy malas que mayormente vamos a ignorar, a excepción de un par de mutantes que bueno, ya les diré, principalmente porque esta semana tenemos el regreso del mutante Leviatán. También regresan un par de exclusivos que bueno, no son muy importantes, pero regresa Mexical y el Capitán Paz. Luego tenemos paquetes con el regreso del mutante fosforescente, pero con dinero real, y bueno, por allí el regreso del Franken de Worf y la princesa espacial por bingo, orbes level 5 de vida, pero la verdad que ya hablaremos de un detallito de esos orbes. Pero principalmente, chicos, vamos a hablar un poco de los días, estos últimos días que han sido un poco caóticos. Como algunos se habrán percatado, o como muchos, los laboratorios médicos fueron retirados de la tienda. Habrá algunos que no sabrán el motivo. Pues chicos, el motivo es que pues había ya días, o mejor dicho, yo creo que meses, en el cual los laboratorios médicos, chicos, los hackers, obviamente con hacks, cambiando códigos, convertían los laboratorios médicos en hornos de oro. Ese fue el motivo por el cual los laboratorios médicos fueron retirados de la tienda, hasta encontrar Celsius una solución al respecto, aunque actualmente existen pues como más de 5 hacks activos. Y bueno, la verdad yo se los vengo diciendo desde el mes de marzo, chicos. Apoyen la huelga, chicos. No metan dinero a Mutant Genetic Gladiators porque Celsius, la compañía a cargo, tiene 4 años y medio sin actualizar el videojuego y obviamente mucho menos la seguridad del juego, por lo cual actualmente mediante hacks se puede obtener lo que sea. Así que meter dinero no es tanto que... no es que... Obviamente me preocupo por tu dinero, pero principalmente porque estamos complaciendo a la compañía a cargo a que sigan trabajando, o sea, perdón, a que sigan como van sin dedicarle al MGG, sin trabajar. Así que obviamente ahora han trabajado porque pues es algo que toca la moneda más importante del videojuego, que es el oro, pero si no fuera por eso es que como te lo he dicho, han ignorado por todo el año un montón de hacks que les han sido reportados desde el inicio, y ahora que un hack pues se relaciona con el recurso, con lo que la gente paga, se podría decir, apenas han hecho algo y pues como siempre lo hacen de la peor manera posible. Así que pronto haré un video hablando de todos los hacks activos actualmente y explicando la situación y explicando lo que pasó en estos días que, como les he dicho, como vengo desde la huelga desde el mes de marzo, es por este tipo de cosas que yo dije que se habían tardado en propagarse y bueno, lo que falta, chicos. Así que no metan dinero al videojuego porque actualmente, como lo he dicho, está más hackeable que nunca, y más que todo para obligar a la empresa Celsius Online a trabajar en porque madre mía, el estado actual es horrible y venimos de pasar el peor evento de aniversario del videojuego. Así que chicos, disculpen la larga explicación, pero de resto con las ofertas comencemos desde ya. Y damos inicio, chicos, este sábado 14 de septiembre con la Diableza en platino, que esta tendrá un precio de 2000 de oro. Ya saben que esta es la monogen mítico del videojuego básica. Obviamente no necesitan comprarla porque no es nada necesaria. La puedes hacer tú mismo, que obviamente es muy difícil, pero gastar 2000 de oro, ya te digo yo que tampoco es muy inteligente, así que no vale absolutamente la pena. Para el domingo 15 tendremos al Acarius en su versión de plata por 1120 de oro, mutante galáctico consomorfo que tiene la habilidad de fortalecimiento, mutante muy malo estadísticamente, no sirve y además tampoco tiene bingo, así que no te lo recomiendo para nada, ni bingo ni sirve para luchar, ignorarlo total. Para el lunes 16 llegará el Rey Mono en su versión de bronce por 960 de oro, mutante zoomorfo con sable que tiene la habilidad de herida, estadísticamente es malísimo, muy malo, y por bingo tampoco sirve.
de 10, chicos. Esta semana es malísima. Martes 17 se viene lo que es el Kudamono en su versión de bronce por 1140 de oro. Mutante mítico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento. Estadísticamente es muy malo para luchar, chicos, pero en su bingo tiene una línea que te puede ofrecer 1000 de oro. Pero ojo, lo digo solo por curiosidad, porque obviamente no vale la pena la inversión porque cuesta 1140 de oro. Así que pueden ignorarlo sin problemas. Continuando con los mutantes diarios, chicos, este miércoles 18 llegará el General Caos en su versión de plata por 840 de oro. Mutante sable con cyber que tiene la habilidad de respuesta. Pésimo estadísticamente, no sirve para luchar en ningún nivel de cuenta como los anteriores. Y por bingo tampoco es resaltante, malísimo. Jueves 19 llegará Enano y Cerebro en su versión de plata por 1140 de oro. Mutante necro con zoomorfo que tiene la habilidad de herida, si no me equivoco. Igual, malo estadísticamente y malo por bingo, ignórenlo. Y viernes 20, chicos, para finalizar con los mutantes diarios, llegará la Princesa Espacial o Space Princess en su versión de bronce por 900 de oro. Mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento. Mutante olvidada estadísticamente desde el año 2015, así que obviamente no funcionará para combatir, pero súper importante en sus bingos. En su investigación tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea una ficha de reactor, pero ella también está presente en el bingo de legendarios donde puedes ganar 2 estrellas de oro y su otra línea también 2 estrellas de oro, así que pues si creen que valga la pena la diferencia pueden comprarla. De resto pueden esperar a obtenerla en un reactor o que te toquen el Mutant Magnes o venga créditos, que la verdad tampoco hay problema en ello. Así que si necesitas urgente el oro, está bien. Si no, pues no. Y bueno, amigos, ahí como lo están viendo tenemos como mutante semanal el regreso del Leviatán. Llegará en su versión de oro por 2800 de oro. Mutante zoomorfo con galáctico que tiene la habilidad de respuesta. Como ya saben, Leviatán, un mutante bastante fuerte, de los mejores zoomorfos actualmente del videojuego. Pero bueno, Manu lo recomienda sí y no. Manu, ¿por qué sí y no? Pues no principalmente, chicos, porque se acaba de ir hace unos días, hace una semana, ¿no? El descolorido. Ya saben que el descolorido fue el mutante mensual del mes pasado y descolorido es mejor que Leviatán. Así que si no compraron al descolorido hace una semana o bueno, que tuvieron todo un mes, la verdad comprar al Leviatán habiendo estado anteriormente el descolorido es trolear un poco. Pero Manu, es que yo no tenía el oro. Bueno, ok, entonces allí sí te lo recomiendo. Buen mutante de respuesta, de los mejores actualmente de los zoomorfos después del descolorido. No se compara en el meta actual con una llama sensei, pero te puede ayudar bastante si no tienes ningún zoomorfo en tu cuenta. Daño muy elevado y la verdad aguanta muy bien. Igualmente tienen videos en el canal, pero ojo, como es mutante semanal tendrán video el mismo lunes que llegará él a la tienda para que vean el valor que tiene, para que sepan si gastar el oro o no. Chicos, más ofertas, ¿no? Cofre de investigación número 8 por un precio de 1000 de oro. Ya saben que estas cajas no valen la pena, pero igualmente aquí estarán viendo el contenido en pantalla. Te recuerdo que te puede tocar es uno aleatoriamente y te pueden tocar repetido las veces que le dé la gana al videojuego. Sinceramente, como lo he dicho, estas cajas no valen la pena a no ser que seas la persona con más suerte del planeta y que casualidad te toque lo que te busque, pero son un desperdicio de oro desde mi punto de vista. Después de todo, no puedo recomendar algo en el cual dependes de la suerte. Paquete Power Level, vamos a ignorarlo totalmente. Luego tenemos el paquete de orbes de vida, 3 orbes de vida de nivel 5 por el precio de 2, 600 de oro. Obviamente paquete altamente recomendable porque pues mayormente todos los mutantes pueden llegar a usar orbes de vida. Cualquier cosa, más adelante verán la fecha, pero al momento que estoy subiendo este video, o sea, hoy jueves, esta oferta llegó ya a la tienda, así que no sabremos si llegará esta semana en la cual estoy hablando.
Pero igualmente aquí puede estar la recomendación, que la oferta debería de durar 3 días en la tienda como todas. Luego, chicos, llegará el mutante Mexical en su versión original, ¿no? En la que fue creada por $2. Mutante de eventos, mítico con sable, que tiene la habilidad de debilitamiento. Obviamente, estadísticamente es un mutante de los peores mutantes actualmente del videojuego. No sirve ni aunque seas Evo 10, la verdad, se los juro. Así que gastar dinero real en él no vale la pena. Igualmente te recuerdo que él tiene una versión de reactor, del reactor de Dark Fantasy, así que es un mutante que se puede obtener de forma gratuita. Así que igualmente también recuerden la huelga, y si aún así no estuviera huelga presente, es que como lo he dicho, ese mutante se puede obtener gratis en un reactor. Y gastar dinero en él, la verdad, no te valdría la pena porque no te ayudaría para luchar. Y por bingo, pues como te he dicho, lo puedes obtener gratis. Y bueno, chicos, más ofertas. Oferta de estrellas, 3 estrellas de oro por 500 de oro. Ya saben que esto no vale absolutamente la pena porque las estrellas pues tú las haces en el agujero negro. Luego tenemos la caja misteriosa Cyber Elite por un precio de 700 de oro. Pues también les estaré mostrando el contenido, chicos. Te recuerdo que este tipo de cajas no valen absolutamente la pena, pero igualmente te muestro el contenido para ver si, pues para que sepas, ¿no? Y no lo vale. Luego tenemos el paquete sin cabeza, chicos, que tendrá un precio de 3.580 de oro. Este paquete te contiene al Luis 16, si no me equivoco, al Franken de Warf y al Devorador. Un paquete que no vale la pena, chicos, porque ninguno de los tres sirve para luchar y bueno, yo creo que esa ya es la razón principal. Los tres son basura. El Luis 16 lo puedes obtener gratis en un reactor. Franken de Warf, la verdad, puede venir sin problemas al videojuego. Y Devorador, tú lo puedes hibridar. Cualquier cosa, si solamente te falta el Franken de Warf de casualidad para obtener el horno de oro, pues tal vez te valdría la pena, pero dudo que te falte solamente él porque pues la verdad no vino hace mucho. Igualmente no vale la pena, ¿no? Pero ya depende de ti. Luego, chicos, también llegará pues el Capitán Paz. Bueno, ojo, el Mexical llegará por días, por una fecha especial de México, y Capitán Paz llegará por el Día Mundial de la Paz. Este tendrá un precio de 1.200 de oro, su versión original, que obviamente no recomiendo porque como ya saben se puede obtener gratis en el reactor de superhéroes. Y la verdad es muy fácil de obtener, es un reactor que cuesta 2 fichitas, así que ya te digo yo que por colección Capitán Paz no es una molestia como para comprar por oro. La verdad, se obtiene muy fácil y se ve poco oro, pero en realidad no lo vale. Y bueno, amigos, más ofertas. Estos paquetes por dinero real que resumen rápido son un robo total. El juego, la compañía Cargo nunca actualiza estas ofertas y sencillamente no valen la pena. O sea, $20 por 2.600 de oro y 10 fichas reto. ¿Qué es eso? Es un robo total, bro. O sea, madre mía, o sea, guácala. Y bueno, y ni hablemos de los demás, así que sencillamente ignórenlo. Igual recuerden la huelga, y no tanto la huelga, sino la situación actual del videojuego, que meter dinero es regalárselo a la compañía para que no trabaje. Y luego tenemos estos otros paquetes a dinero real con el regreso del mutante fosforescente, que chicos tampoco vale la pena. Fosforescente no es mal mutante, pero es un mutante necro y en el meta actual, si no es Gar Zombie o Colmillo, casi ningún necro te vale la pena en el videojuego. Así que $25 por un fosforescente, 10 fichas reto y 2.800 de oro me parece una absurdez increíble. Y bueno, ni miren los otros paquetes porque es que ni nombre deberían de tener. Qué locura y qué estafa este tipo de paquetes. Y bueno, chicos, vamos a la cronología donde vamos a ver las fechas de todo lo que les he mostrado. Este día sábado pues estaría llegando la Diableza con los paquetes a dinero real de las fichas reto. El domingo 15 el Acarius con los tarros de experiencia y el cofre de investigación número 8. El día lunes 16 el Rey Mono con el Leviatán como mutante semanal y el Mexical a dinero real. El día martes el Kudamono y los orbes de vida level 5, que como les he dicho, hoy jueves
jueves 12 llegaron a la tienda estos orbes por adelantado, así que no sabremos si regresarán a la tienda nuevamente o pues si no aparecerán, así que estén al tanto. Luego, el miércoles 18, el General Caos con las estrellas de oro. El jueves 19, el, ¿cómo se llama? Enano y Cerebro con la caja Cyber Elite y el paquete sin cabeza. Y el viernes, para finalizar, la Princesa Espacial con el Capitán Paz y el paquete a dinero real, los paquetes a dinero real con el mutante fosforescente. Así que bueno chicos, la verdad espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. Ya saben que yo les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos. Ya saben, créditos, oro y también su dinero real. Como lo he dicho, una semana pero totalmente aburrida. No hay nada interesante. Lo único interesante es el Leviatán, pero como les he dicho, hace poco estaba el descolorido, que es mucho mejor zoomorfo de respuesta que el Leviatán. Así que sería trolear un poco. Y bueno chicos, la verdad un poco alarmante la situación actual del videojuego. Ya tendrán un video explicando todo lo que está pasando con los hacks actualmente, aunque yo se los vengo advirtiendo desde el mes de marzo, tanto con la huelga y los motivos de la huelga. Claro que obviamente había muy pocos casos y muchos no me creían, pero era algo que uno ya sabía, incluso viene reportando desde el año pasado. Pero bueno chicos, como lo dije, Celsius simplemente tiene suerte de que este tipo de cosas no se propaguen. Y bueno, empezaron a trabajar en uno, pero todavía hay muchos hacks libres. Así que chicos, la huelga es súper importante. Sí, la verdad queremos que Celsius, la verdad, empiece a trabajar en el videojuego y no lleguemos un día en el cual el juego no se pueda jugar de tantos hacks que hay. Porque claro, quitaron los laboratorios, pero capaz en un futuro sean la sala reto, la sala Yapot, que la modifiquen, las zonas deluxe, los mutantes ya no produzcan créditos sino oro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y como lo he dicho, ahorita también hay hacks que pueden obtener cualquier mutante del videojuego y bueno, sin pagar y sin nada por el estilo. Locura total. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse y a que activen la campanita para que no se pierdan de mis videos y de cuando suba ese video hablando al respecto. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, crazy plain Jane. Ride with the mob, sucker nigga, niggas up. Ride with the mob, sucker nigga, niggas up. Ride with the mob, sucker nigga, niggas up. Queens for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tighter, so we streamy when he leave me.